Bien, profe, bien. Adoloridos, pero bien. ¿Cómo, perdón? Digo bien, profe. Pero yo un poco adoloridos, pero ahí vamos. Pues, ¿qué hizo? Eh, lo que pasa ayer, profe, es que hubo carreras, donde yo digo, hubo carreras así de Zacatepe a Tibitas, 5 vueltas. Con eso estoy bien agotado, Dolido, adolorido. me imagino, pero qué bueno que hace ejercicio. ¿Qué tal les fue en el grito? ¿Qué hicieron? ¿Quién falta? Buenos días, profe. No sé quién falta. Buen día. Ahí está Andrea, Eduardo, Emanuel y Mariana. Sale. Vamos a empezar entonces. ¿Qué vimos la clase pasada? Pues vimos muchas cosas. Este, bueno, vimos lo que es pues la cadena de productores industriales, vimos lo que es la clasificación del transporte, la gestión del transporte también, Okay. tipos intermediarios y las ¿Qué son los personas tipos de del transporte? transporte. ¿Quién me dice cuáles son los tipos de transporte? Yo. Adelante, adelante. Pues los tipos de transporte, pues es el marítimo, el terrestre por carretera, terrestre por ferrocarril, el aéreo y el general. Y les mencioné dos más. ¿Alguno lo recuerda? Ok, les mencioné el fluvial y por ductos. Oh, sí, cierto, ya me acordé. Ya ve. ¿Cuáles son los tipos de canales? ¿Quién lo recuerda? Es directo e indirecto. Ok, ¿cuál es cada uno? Pues el directo es cuando haces la distribución desde tú como fabricante hasta el punto de destino, y el indirecto es cuando tienes intermediarios. ¿Quiénes serían esos intermediarios? ¿Cómo se les llama? Comentamos dos categorías. Pues lo que es el minorista, mayorista, Además de esos mencionamos dos. el agente y el cliente, ¿no? Cliente no. El agente sí, pero el otro no se llama cliente. Se llama agente y El industrial. no. No sé. Agente y distribuidor. Denle una repasada a sus notas. Ok. Vamos a empezar entonces.
El día de hoy vamos a hablar de una etapa de la logística que brevemente ya le habíamos mencionado clases anteriores, pero que se trata de la administración del inventario. Y como punto de partida, quiero que me digan qué es el inventario para ustedes. Pues es el listado o el control que se lleva en una empresa, en un lugar, para tener en orden los productos necesarios. Ok, ya es lo mismo inventario que stock. No, porque el stock, bueno, pues sí y no, porque el stock pues es lo que está en reserva, lo que viene pues dentro del inventario también, pero pues no sería como tal inventario de lo que está, o bueno, sí y no. O sea, a ver, alguien que me ayude, amigos. Yo digo que sí, porque el stock es lo que tienes en almacenamiento y el inventario es el formulario o documento o ficha en donde tienes el conocimiento de las cantidades que tienes almacenadas. Ok, entonces, según lo que me comenta usted, Mariana, el inventario es el registro contable, la documentación que registra cuánta mercancía se tiene. Y el stock es lo físico, la mercancía que efectivamente está en almacén. ¿Es así? Así es. Pero soy Andrea, profe. Ay, perdón. Sí, perdón, Andrea, no vi bien el nombre. Ok. Pues no, Andrea. Vamos a ver, vamos a desmenuzarlo ahorita, pero tienen un poco perdidas las ideas, pero ahorita las vamos a aclarar. Ok. El inventario es justamente el conjunto de productos, de bienes, de material que se tiene en existencia dentro de la empresa y que está destinado a una operación de la organización, ya sea a compra, a alquiler, a venta, a uso o transformación. Y de esta manera poder asegurar el servicio a los clientes internos y externos. En otras palabras, el inventario es todo el conjunto de material, de productos que se tiene dentro de la empresa y que se va a ocupar para alguno de los procesos de la organización. Con esto quiero decir que podemos tener inventario de adquisición, inventario de producción e inventario de ventas. Al hablar de inventario, no necesariamente tiene que ser lo que vamos a vender o lo que ya se produjo o se va a producir o lo que acabamos de adquirir. El inventario se puede tener para cualquier proceso que se aplique dentro de la organización. Como inventario también puede entrar todo aquel material que ocupamos de manera administrativa, como las facturas, las hojas membretadas, los sobres, en algunas instancias los reconocimientos o diplomas, las computadoras, las sillas, los escritorios, los libreros, los archiveros, todo esto que se emplea en la organización pasa a formar parte del inventario. Y como señala el concepto, el inventario puede realizarse o puede ocuparse para una operación dentro de la empresa, en cualquier parte, en cualquier departamento de la organización. Puede ser inventario de compra, de lo que acabamos de adquirir. Si la empresa
se dedica a alquilar, rentar productos, hablamos de inventario de alquiler. Las mesas, los proyectores, manteles. De igual forma, los payasitos, si nos dedicamos a hacer espectáculos, nuestro inventario también puede estar organizado o formado por elementos que brindamos en nuestro servicio. Si rentamos edecanes, si rentamos payasitos, si rentamos voceros, eso es parte de nuestro inventario. Inventario de venta, justamente de aquel producto que ya está terminado y vamos a vender. Perdón, inventario de materia prima o insumo que se usa para las distintas etapas de producción y que se va a transformar. Y todo este inventario nos es de utilidad para brindar aquello que estamos ofreciendo, un servicio o un producto. Y como señala ahí, pueden ser a clientes internos o a clientes externos. Como mencioné hace un momento, puede haber inventarios para uso del personal. Hablaríamos de clientes internos, inventarios derivados del proveedor o inventario para venta. Hablamos de un inventario externo. Esos inventarios, como bien señaló Andrea, deben de estar físicos, debe de estar cuantificado o contabilizado y se considera como parte del activo circulante de la organización. Recordando sus clases de contabilidad, ¿qué es un activo circulante? ¿Quién me lo puede decir? A ver, Eduardo. Un activo circulante se podría comentar como... ah, híjole, es Profe, aquel... Ay, bueno, ¿puedo hablar? Ujú. El activo circulante es la caja, los bancos, los clientes, creo. Ok, pero ¿cómo me lo definen? A ver, Emanuel. Pues más que nada el activo circulante es el que, pues ahora sí que valga la redundancia, pero pues es el que circula en forma de dinero. Pues es el que está pues activo en el momento y pues obviamente pues se maneja en todo este tipo de instituciones, pero pues en sí es el dinero. Ok. El activo, como bien nos comentó Emanuel hace un momento, el activo son aquellos bienes que la empresa tiene bajo su poder. Esos son aquellos recursos que pertenecen a la empresa. Pueden ser de manera fija, que no van a cambiar del lugar en el que están, que no va a cambiar su estructura y van a permanecer durante un tiempo largo. Y el activo circulante es justamente el que está momentáneamente dentro de la organización. Y es por ello que el inventario se considera en esta categoría, porque el inventario va a estar solo durante un pequeño periodo en la empresa. Si hablamos de una empresa que trabaja mediante el just in time o justo a tiempo, pues va a estar lo que tarde el proceso de producción, una semana quizás o menos. Si hablamos de una empresa que trabaja con almacén, hablamos de que quizás ese inventario pueda rolar o turnarse en cualquiera de estas etapas que les mencioné hace un momento y va a estar un mes, 15 días, 2 meses,
4 meses quizás dentro de las instalaciones de la empresa. Pero va a llegar el momento en el que va a dejar de pertenecer a la organización y pasa de alguna forma a convertirse en otro activo, que aquí sería efectivo, o bonos, o cuentas por cobrar, que allá, bueno, allá sería otra situación. Pero va. Entonces, justamente un inventario forma parte del activo circulante de la empresa. Y un inventario puede estar definido, determinado por cualquiera de los aspectos antes mencionados, porque el inventario son los recursos que se emplean en cualquier proceso o etapa de la organización. Perdón. De igual forma, los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utilizan en sus operaciones y los productos terminados. Como mencioné hace un momento, el inventario puede estar conformado por productos ya terminados que pasan a formar parte de la empresa o productos que adquirimos y están en la etapa de materia prima, de insumo o de suministro. El inventario puede ser tan elemental como una botella de limpiador de vidrios para ventanas, para mesas, y este puede ser empleado en cualquier parte de los procesos de mantenimiento de la organización. Pueden ser combinados también con materias primas y puede ser utilizado también quizás en alguna parte del proceso de manufactura. Esto o esta explicación de alguna forma complementa lo que les mencioné hace un momento. El inventario puede ser desde los bolígrafos que utilizamos, el número de máquinas que tenemos, el número de herramientas para darle mantenimiento a esas máquinas, el número de escobas que se emplean para asear todas las áreas de la organización, la materia prima que se va a ocupar para los procesos de producción o el producto terminado o el producto de venta que se va a distribuir a los clientes. Y por otro lado, el stock es el conjunto de productos almacenados, como bien nos habían comentado hace un momento, forma parte del inventario, pero este se caracteriza porque está en espera de su uso y puede ser usado en un corto periodo o en un periodo largo. Pero su propósito es permitir surtir regularmente al área o al cliente que lo consume, sin imponerles la discontinuidad que lleve consigo la fabricación o los posibles retrasos de entrega por parte de los proveedores. El propósito del stock es justamente responder a situaciones inesperadas. ¿Sí? Aunque el stock forma parte del inventario, este puede permanecer en esta categoría el tiempo que la empresa establezca. Se podrán cambiar los productos, pero no la cantidad de productos. ¿A qué me refiero? El inventario generalmente tiene como propósito responder a alguna eventualidad que se presente en la organización, principalmente para venta. Por análisis y por estudios que realizamos, identificamos que cada ocasión que se realiza mantenimiento de las maquinarias, hay un retraso en la producción. Ese retraso en la producción puede variar ligeramente dependiendo de las circunstancias que en ese momento se presenten. Al momento en el que se da mantenimiento a la maquinaria,
posiblemente se dé la situación de que una o dos máquinas requieren ser jubiladas o requieren un mantenimiento más profundo. Entonces, si durante el proceso de producción la capacidad de la misma es de 1000 piezas, nosotros ya tenemos pronosticado que durante el periodo de mantenimiento la producción se reduce a 800 piezas. Entonces, 200 piezas las tenemos reservadas en stock, porque en caso de que de repente hay un pedido importante y no se complete la producción de 800 piezas, perdón, de 1000 piezas, tenemos esas 200 que van a compensar esa pérdida o ese retraso que tuvimos a causa de darles mantenimiento. Pero ese stock no se debe de quedar exclusivamente en esa cantidad. Debe de aumentarse un poco por alguna situación externa que se presente. En este caso, que dos máquinas van a dejar de funcionar durante un mes quizás, eso va a retrasar la capacidad de producción total de la empresa. Entonces, en vez de tener 200 piezas de retraso en un mes, porque cada mes se da mantenimiento, ese retraso puede ser de 500 piezas o 600 piezas. Esa es la cantidad que requeriríamos tener en almacén para responder eventualidades. ¿Cuál es el impacto? Bueno, hasta antes de eso, ¿alguna pregunta? Sí, ¿le podría regresar a la anterior? ¿Esa o esa? No, dice un inventario. Creo que la siguiente. Ajá, ahí. Ok, ya, listo. Ok. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a la siguiente entonces. ¿Cuál es el impacto financiero del inventario? Como en toda situación, puede haber un impacto positivo o un impacto negativo. Y los impactos positivos de llevar un inventario es que justamente brinda a la organización de flexibilidad operativa, permitiéndole a la misma producir a un ritmo distinto al de adquisición y ofrecer la posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen. Independientemente, se tiene un stock para responder eventualidades, el llevar un inventario justamente va a permitir que la empresa pueda enfrentar situaciones y poder cumplir con su capacidad de producción o aumentar su capacidad de producción. El hecho de conocer a detalle con cuánto contamos nos permite tomar decisiones ante algunas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este 15 de septiembre, si convivieron con familiares y amigos y se estaban poniendo de acuerdo en dónde iba a ser la sede para celebrar este 15 de septiembre, seguramente alguien propuso su casa, o si no fue en este año, en años anteriores. Seguramente alguien propuso su casa y ustedes comenzaron a analizar la situación y dijeron, trabajo mediodía, tendré que ir al súper, nada más tengo una botella, pero al súper podría pasar por las botanas y el refresco, pero me pagan hasta mañana, así que no puedo comprar una botella complementaria. Entonces, este pequeño análisis de con qué cuentan en su casa para la comida, para las botanas o para el alcohol y cuánto dinero tienen, ahí están inventariando su presupuesto y están inventariando los recursos en casa. Y eso les puede llevar a tomar la decisión de si aceptan como sede su domicilio
o prefieren irse al domicilio de otro porque no tienen los recursos necesarios para proveer de satisfactores a toda la gente que va a llegar. Igual sucede dentro de la empresa. Si se tiene un buen registro del inventario y de repente nos llega un pedido voluminoso que quizás no hemos enfrentado con antelación, el conocer el inventario nos va a poder ayudar a definir si renegociamos la fecha de entrega o lo programamos por tiempos de entrega, por periodos de entrega, o simplemente rechazamos la oportunidad. ¿Por qué? Si yo sé cuánto tengo en stock, cuánto tengo de inventario parado, quizás de productos terminados, de productos que están en la etapa de proceso, y de cuánto materia prima o insumo me va a llegar en la siguiente semana, yo puedo establecer si sí cumplo con la capacidad de producción que me está solicitando este cliente, o si le digo, ¿sabes qué? De lo que me estás pidiendo, te garantizo en una semana el 35%. El siguiente 35% o 30% te lo entrego en 20 días. Y la diferencia te la entrego en 30 días o 35 días. Ahí justamente el conocer el inventario nos puede ayudar a negociar y no perder al cliente. Pero si yo digo, sí le entro, y cuando llego me doy cuenta que no tengo pedidos porque me entreguen, que no tengo ni en bodega ni en proceso cierta cantidad de producción y no tengo stock porque ya se acaba de entregar, no voy a poder cumplir con mi promesa de venta. Entonces, voy a quedar mal con el cliente y posiblemente no me vuelva a contratar por mi falta de seriedad y compromiso. Entonces, esa es como la parte positiva de llevar un inventario. La parte negativa es que suelen presentarse costos financieros, así como de gestión, que muchas veces pueden ser nocivos para la economía de la organización. ¿Por qué pueden presentar un impacto negativo en la organización el llevar un inventario? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay inventarios que no son programados, que en el momento en el que se presenta alguna situación, se decide inventariar. Pero si se decide inventariar en un momento imprevisto, obviamente todo en la fábrica, en la industria, en el negocio, se tiene que parar. Si tengo una tienda de abarrotes y de repente las cuentas no me están saliendo porque recuerdo que gasté 2,000 pesos el fin de semana y resulta que ahorita nada más tengo 300 pesos y ya se acerca el siguiente fin de semana y tengo que volver a hacer pedido y veo medio vacío ya los estantes, ahí no me están cuadrando las matemáticas. En ese momento decido inventariar, decido registrar o analizar tanto el producto físico que tengo en la tienda como el registro de venta. ¿Y qué tengo que hacer para poder llevar un buen inventario? Dejar de vender ese día. Y eso implica que quizás le tenga yo que pagar al encargado de la tienda, bueno, al vendedor. Eso implica también que tengo que pagar luz porque pues, tengo que ver para poder contar los productos. Y ese día, pues no vendo nada. Y además, quizás, si quiero que únicamente sea un día,
posiblemente requiera pagarle a alguien que me apoye a inventariar, a checar los productos vendidos, a checar lo que tengo en tienda, en estante, en anaquel, o lo que tengo aún en caja en bodega, si es que tengo una pequeña bodega. Entonces, a eso se refiere con que puede llegar a presentar gastos financieros. ¿Sí? De igual forma, si por alguna razón, para evitar ciertas anomalías en el inventario, puede ser que yo contrate a alguien externo para inventariar, para que los resultados sean realmente fidedignos. Y eso implica que tengo yo que pagar un gasto o un salario adicional. ¿Sí? Esas son como las dos razones a grandes rasgos del impacto que puede llegar a tener el inventario dentro de la empresa. Si nos vamos de manera más específica, el impacto del inventario es, por un lado, se ve reflejado en la utilidad neta de la empresa, porque esto incide o se manifiesta en los gastos generados. Obviamente, esto se denomina costo de inventario y puede ser el arrendamiento, la compra de bodegas, la depreciación que tiene la mercancía, los sistemas de administración de materiales, los costos laborales que se pueden asociar al mantenimiento, a la conservación y a la administración, entre otros aspectos. ¿Cómo podría reflejarse en la utilidad neta de la empresa? Como ustedes seguramente ya han identificado o saben, la utilidad neta de una organización se determina después de hacer la diferencia de lo recibido por ventas durante un periodo y los gastos generados durante ese periodo. Si recibí 1,000,000 de pesos de ventas, pero resulta que de salarios, de distribución, de mercadotecnia, de almacenaje, del contador, de todo eso, resulta que me gasto 650,000 pesos. ¿Cuál va a ser mi utilidad neta? 350,000 pesos. ¿Sí? Y parte de esos gastos generados es justamente todo lo referente a llevar un adecuado inventario de la empresa. Muchas veces, al momento de inventariar, resulta que se tiene que vaciar el almacén, la bodega, para realizar una adecuada contabilización. Pero al momento en el que se tiene que sacar ese producto, quizás este requiera un mantenimiento especial para conservar las características físicas del producto. Quizás requiera cierta temperatura, quizás requiera colocarse o estivarse de cierta forma, y para ello requiero generar las mismas condiciones que en el almacén o bodega. ¿Sí? Ahí menciona que muchas veces el no llevar un adecuado inventario puede verse reflejado en la parte de la depreciación de la mercancía. ¿De qué manera? Resulta que yo hace 6 meses compré X materia prima y el volumen de compra resulta que pagué 300,000 pesos. Pero seguí comprando para poder sacar mi línea de producción y de ese cargamento quizás de 2 toneladas, ocupé 1,5 toneladas. Media tonelada se quedó ahí. Si yo pagué 200,000 pesos por 2 toneladas, al final ahí voy a tener estancado 50,000 pesos de producto. Pero resulta que hace 2 días
Compré justamente media tonelada de materia prima de la misma y me salió en 150,000 pesos. Si comparo la adquisición de esta materia prima que acabo de adquirir con la que adquirí hace 6 meses, la de hace 6 meses me salió más cara. Y mis precios quizás yo los estoy estableciendo al nuevo precio que me salió la materia prima. Pero como tengo esa estancada y yo no me percaté, la tomo, la uso, la proceso y resulta que al momento de venta, quizás no de manera inmediata, pero sí una vez que se realice la contabilidad anual, me voy a dar cuenta que tuve una pérdida porque gasté 50,000 pesos en un producto que estuvo parado ahí algunos meses y que al momento en que lo usé ya no valía lo mismo. Y mis precios de venta estaban establecidos a un precio inferior del insumo materia prima de lo que lo adquirí esa mercancía en 6 meses. Entonces es importante saber qué tengo, cuándo lo adquirí y usarlo en tiempo y forma. Por otro lado, en cuanto a los sistemas de administración de materiales, no todas las empresas están dispuestas a tener a un personal que se haga cargo de una administración de inventarios. Porque esto implica salarios, esto implica prestaciones, esto implica gastos complementarios. Entonces muchas empresas optan por no tener, quizás sí tener inventario, pero no tener un responsable del área. Y se pueden presentar situaciones como la que les mencioné hace un momento, o situaciones en las que no se almacenó bien la mercancía y se genera una merma. Y esto de la merma va justamente referente a la conservación y administración del material. Para poder tener de manera funcional todavía la materia prima o el producto que adquiero, debo conocer la fecha en la que se fabricó, el periodo de caducidad y la fecha en la que lo adquirí y el tiempo que lleve en almacén. Para yo poder determinar quizás el momento en el que ese producto pueda ser utilizado. Me puedo esperar quizás una semana más para sacar esta materia prima, pero saco esta otra que tiene 2 meses para vencer, para dejar de tener esa vida útil. 15 días que se lleve en proceso de producción, tengo todavía mes y medio para que se venda con una calidad aceptable. El siguiente punto tiene que ver con el flujo de efectivo. Esto impacta de una forma directa al pasivo de la empresa. Y aquí dice, impacta de la forma conocida como prueba ácida, activo corriente menos inventario. ¿Cuál es el activo que tengo dentro de la empresa y cuáles son los datos numéricos que me representa el inventario? Esto dividido entre el pasivo corriente, entre el pasivo o la pérdida o la salida que estoy teniendo. Y esto muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las responsabilidades o a las obligaciones a un corto o quizás un mediano plazo. El inventario, cuando es relativamente alto, puede mostrar una capacidad de la empresa para responder y hacer frente justamente a esas eventualidades. El inventario, cuando es bajo o escaso, justamente refleja que la empresa no puede llegar a tener la capacidad para poder enfrentar un pedido adicional, una merma o robo o cualquier situación eventual. El último, el retorno sobre la inversión, que de alguna forma eso tiene que ver con la parte de la utilidad que les mencioné hace un momento.
Al final, el utilizar o combinar materia prima o insumo que me sea costoso con uno que me salga barato, al final la utilidad que voy a tener va a reducirse. Porque la mercancía que me salió costosa no la saqué en el momento en el que el precio era alto de mi producto final. La saqué en un momento en el que el precio de mi producto final era ligeramente reducido. Entonces, al hacer el análisis contable anual, se va a reflejar una pérdida en las utilidades. ¿Alguna pregunta con esos tres? No, muy bien explicado, profe, no se nos duda. Y acá tenemos justamente lo que les mencioné hace un momento, los tipos de inventarios que existen. Y la primera categoría que vamos a ver son los tipos de inventario según por la forma en la que estos se realizan. El primero de ellos es el inventario de materias primas. Ustedes ya tienen el concepto de materias primas, que es todo aquel producto o material con el cual se van a elaborar productos, pero que requieren una transformación. Materia prima, podríamos hablar de carbón, madera, hierro, aluminio, leche, trigo, todo aquello que va a sufrir una transformación. Pescado también, tal cual se extrae del río. El inventario de productos en proceso de fabricación es lo que anteriormente habíamos denominado insumo. Y son todos aquellos bienes adquiridos que se encuentran que se encuentran en el proceso de manufactura y son cuantificables por materiales, mano de obra, gastos de fabricación y aplicables en alguna fecha de cierre. El inventario de productos en proceso es todo aquel material que está justamente en la etapa de fabricación. No es ni materia prima ni producto terminado. ¿Sí? Pero sí se requiere tener identificado cuándo sale del almacén y comienza a estar en el proceso de producción. Por ejemplo, si nos dedicamos a fabricar chamarras, es complicado tener un inventario de exactamente cuántos cierres no se han utilizado y cuántos ya. Pero sí podemos tener un inventario de cuántos cierres están justamente en esa etapa de fabricación. Puede ser que ya formen parte de la chamarra, puede ser que no, o puede ser que apenas estén en las máquinas de coser. Pero si identificamos que de almacén salieron 500 cierres, esos cierres se pueden considerar que están en el proceso de fabricación. Una vez que esos cierres terminen esa etapa de proceso de fabricación y pasen a la siguiente, que es de empaquetado o que es de almacenaje, ahí ya podremos hablar de otro tipo de inventario. Ya salió ese inventario del proceso de fabricación. El siguiente, inventario de productos terminados. Son los bienes adquiridos para ser transformados y vendidos como productos elaborados. Son aquellos productos que ya sufrieron una transformación, que ya están terminados y son adquiridos para formar parte de otro producto. Aquí podríamos hablar quizás de las bolsas, de las Sabritas. La bolsa de Sabritas al fin va a ser el envase, pero nosotros vendemos las papas dentro de esa bolsa. Entonces, un inventario de productos terminados es justamente esa bolsa de papas
que fue adquirida para fungir como envase de las papas que estamos rebanando y friendo. Y que esa bolsa pasa a formar parte de nuestro producto final de venta. El siguiente, inventario de suministros de fábrica. Ya ustedes tienen claro que es un suministro. Un inventario de suministros son aquellos materiales que se emplean o son adquiridos para emplearse durante los procesos de producción, de administración de la empresa. Si aquí hablamos exclusivamente de suministros de fábrica, son aquellos que se van a emplear durante los procesos de producción de la empresa, pero que no pueden ser cuantificados de manera precisa o exacta. Podremos mencionar pintura, lija, clavos, lubricantes. Todo aquello que se emplea durante el proceso de producción, ya sea para dar mantenimiento a las maquinarias, para diferenciar las áreas de trabajo, para terminar de pulir o quitarle cierta rebaba al producto, para terminar de armar el producto, ¿sí? O para engrasar la maquinaria. Un inventario de mercancías es justamente el producto que ya terminamos de fabricar, que forma parte de la empresa y que se tiene en almacén para posteriormente ser vendidos. O puede ser también producto terminado que adquirimos y que se adquiere para ser vendido. Por ejemplo, si somos una fábrica, pues el inventario de mercancías es lo que ya terminamos de producir. Pero si somos una intermediaria, el inventario de mercancías es aquello que adquirimos para revender. O dentro de una organización puede darse ambas. ¿A qué me refiero con ello? Va un ejemplo. Nosotros fabricamos escobas y trapeadores. Pero resulta que me es más económico comprar las escobetas, los cepillos, que fabricarlos. Porque tengo que parar momentáneamente mi proceso de producción para reajustar la máquina y poder fabricar las escobetas o los cepillos. Eso genera una reducción de mi producción total, porque es tiempo que tengo que parar las máquinas para reajustar. Pueden ser 20 minutos, puede ser 30 o puede ser una hora. Sí. Pero en esa hora ni fabrico escobas, ni fabrico trapeadores, ni cepillos, ni escobetas. Entonces me es más económico adquirir las escobetas y revenderlas. Entonces dentro de esta empresa pueden darse los dos tipos de inventario de mercancías, del de producción y del de reventa. El siguiente, inventario de mercancías en camino. Son aquellas mercancías que ya han sido adquiridas, pero aún no han sido recibidas por el comprador. Es mercancía que tenemos en tránsito de entrega. ¿Sí? Que mientras no llegue directamente con el comprador, sigue estando bajo mi responsabilidad. No importa si el comprador ya me lo pagó. Si no la tiene en la mano y se pierde, yo tengo que reponerla. Tengo que cumplir con mi entrega. Entonces, el inventario de mercancías en camino son las que ya salieron de bodega, pero aún no llegan con el comprador. Y el último, inventario de mercancías dadas en consignación o pignoradas. Son aquellas mercancías que son propiedad de la empresa, pero que son otorgadas a una tercera persona para que éstas sean vendidas. Y en caso de que no sean vendidas, esas mercancías son regresadas a la empresa.
Un ejemplo de ello, seguramente en las tienditas de esquina que tienen cerca de su casa, ven que venden churros, ven que venden donas, o ven que venden tortitas de Santa Clara. O en las tortillerías a las que van, ven que hay frasquitos o vasitos con papas con raja, salsa macha, salsa ranchera, chile tajín. Esos vasitos que venden en las tortillerías. O esos churros y donas que ven en las tiendas, es justamente mercancía que está en consignación, que no forma parte del inventario de la tienda. Un vendedor llegó, se las dejó y le dijo, te dejo 10 frasquitos, te dejo 10 donas. Si vendes 5, mañana temprano que venga, me pagas esas 5 y me llevo las 5 que no se vendieron. Y te dejo nuevamente 10 donas nuevas, 10 vasitos de rajas con chorizo nuevas. A eso se refiere el producto a consignación. Y al hablar de inventario de mercancías dadas en consignación, nos referimos a eso, al producto que otorgamos a consignación a un tercero y que muy posiblemente se venda todo o se venda una parte. ¿Alguna pregunta con esta categoría? Chicos. No, profe, vamos No, entendiendo bien. no. No, profesor. Vamos a la siguiente categoría. Según la función, al uso que se le da a ese inventario. Ahí tenemos inventario de seguridad o de reserva, que es aquel que se mantiene para compensar los riesgos de paros no planeados en la producción o los incrementos inesperados en la demanda del cliente. Justamente este inventario de seguridad o de reserva es lo que solemos denominar stock, porque es el inventario que se tiene para enfrentar alguna eventualidad. El inventario de desacoplamiento es aquel inventario que se presenta o se usa entre dos procesos u operaciones que son consecutivos y que los procesos o las tasas de producción no pueden ser sincronizadas. Este tipo de inventario permite que cada proceso funcione tal y como se planea. ¿De qué trata o cómo funciona este tipo de inventario? Resulta que en la primera etapa del proceso, por hora, salen 50 piezas. En la siguiente etapa del proceso, por hora, se producen 75 piezas. Muchos procesos de producción, así como va saliendo la producción de una etapa, se emplea en la siguiente. Hay empresas en las que el proceso no funciona de esa manera. La capacidad de producción en cada área puede variar y es cuando se presenta este inventario de desacoplamiento. Esos 25 productos, esas 25 piezas, que son la diferencia entre la etapa 1 y la etapa 2 en una hora de producción, es lo que se tiene como reserva para ajustar o reajustar la producción y que la etapa 2 no se tenga que esperar a que salgan 25 piezas más para que inicie nuevamente su proceso. ¿Sí? El inventario tiene que irse reajustando periódicamente cada hora o cada 2 horas o cada día. Depende de cómo se maneje los tiempos de producción. ¿Sí? Pero ese inventario de desacoplamiento es el adicional para permitir
que la siguiente etapa de producción no se retrase. El inventario en tránsito es aquel que está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. Esos materiales son artículos que se han pedido, pero no se han recibido todavía. Ese es justamente el que habíamos mencionado anteriormente como inventario de mercancías en camino. ¿Sí? Se repite, pero aquí la clasificación en la que se usa es diferente. Por eso es que los estamos repitiendo. El siguiente, inventario de ciclo. Es aquel que resulta cuando la cantidad de unidades adquiridas o bien producidas con la finalidad de reducir los costos por la unidad de adquisición se incrementan de un momento a otro, eficientando la producción. En otras palabras, este inventario de ciclo es aquel en el que al momento en el que se adquiere la materia prima o el insumo con la finalidad de reducir costos en un futuro, se adquiere en mayor cantidad. Para este inventario es importante tener un conocimiento de la situación económica. ¿A qué me refiero con esta situación? No recuerdo si fue con ustedes que lo mencioné, pero cuando surgió esta situación del COVID, era inminente que en algún momento el precio de los cubrebocas, el precio de las caretas y el precio de los uniformes quirúrgicos de los médicos aumentara. Entonces, iba a aumentar el precio porque el valor del dólar se iba a modificar. La demanda iba a aumentar. Entonces, este inventario de ciclo es el inventario adicional que se está adquiriendo para enfrentar un aumento de precios y nosotros poder seguir brindando un producto a un costo competitivo o accesible. Los cubrebocas, por ejemplo, el KN95, pasó de costar 5 pesos a costar 25 pesos. No sabíamos que quizás ese iba a ser el mejor cubrebocas, pero quien se encargaba de distribuirlo percibió que iba a haber un aumento de precios. Entonces, adquirió cierto volumen de compra que se quedó como reserva para ocuparse o salir al mercado en el momento en el que los precios aumentaran. Y en vez de nosotros vender el producto a 25 pesos, lo vendíamos a 23. Y obteníamos mayores utilidades. Ese es el inventario de ciclos. El inventario de previsión o estacionalidad es aquel inventario que se va gestando o acumulando dentro de la empresa y genera la implementación de más requerimientos durante el periodo de baja demanda del producto. Y este inventario suele generarse justamente cuando las ventas se reducen. Dentro de los inventarios pueden combinarse los ya mencionados con los que vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, yo este año, seguramente, muchas empresas, Walmart, Soriana, Chedraui, farmacias y demás, ya habían comprado sus arbolitos de Navidad para venderse en diciembre. X volumen adquirieron. Por la situación que se va a vivir a este fin de año,
quizás no muchas personas renueven su arbolito de Navidad, porque preferirán ocupar ese presupuesto para otras cosas o porque simplemente no va a haber presupuesto para adquirir árbol de Navidad. Pero como cada periodo decembrino salen al mercado árboles, no se venden todos y se queda cierto inventario que se va a volver a sacar al mercado el año que entra. Ese inventario no caduca, digámoslo. No hay mucho riesgo de merma o pérdida. Es inventario que podemos utilizar posteriormente, pero ya la temporada de su venta pasó. Y eso le va a suceder a muchas empresas este año. Van a tener un alto inventario provisional o estacional porque ya adquirieron el producto y no se va a vender la cantidad que ellos consideraban. Y tendrán que esperarse hasta el año siguiente para sacar esta mercancía. Pero por lo pronto ya va a generar ciertos costos dentro de la empresa. Costos para que no se moje, para que no haya ni cucarachas, ni ratas, ni algún otro animal que pueda afectar al producto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta categoría? Pues no, profe, hasta ahorita todo bien. Ok, vamos a la clasificación desde el punto de vista logístico. ¿Cómo se distribuye la mercancía? ¿Sí? ¿Cómo se emplea dentro de la etapa o el proceso logístico? Y aquí tenemos inventario en ductos, que es aquel inventario que está en tránsito al consumidor o a nosotros mismos, pero que se encuentran en proceso de ser recibidos. El inventario por existencias para especulación son aquellas materias primas que pueden variar su precio. Aquí menciona principalmente metales preciosos, pero que se compran o se adquieren justamente por las proyecciones que se tienen del precio y de esta forma poder satisfacer los requerimientos de operación o de demanda del producto. Y de igual forma, este tipo de inventarios puede ser estacional o temporal. El tercero, inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica. Estos inventarios son aquellos que se adquieren para satisfacer la demanda exclusivamente durante un tiempo determinado. Pueden pasar 2, 3 meses, no hay demanda y vuelve a adquirirse producto o material para volver a cubrir esa demanda. Un ejemplo de esto pueden ser las mochilas en las papelerías. Normalmente las empresas tienen mochilas para el caso de que al niño se le reviente. Pero es estacional su compra y su adquisición. Entonces, tanto ellas como los proveedores saben que generalmente cada año el producto va a ser adquirido y va a ser distribuido. La siguiente categoría, inventario por existencias de seguridad, es aquel inventario que se crea con el propósito de generar una protección ante las variables de la demanda, ante los posibles aumentos que haya de la misma. ¿Sí? El siguiente tiene que ver con los inventarios de existencias obsoletas, muertas o pérdidas, que generalmente es el inventario que ya no se va a poder comercializar, porque ya cambió la temporalidad, porque ya pasó su periodo de uso, porque se ha deteriorado, porque ya caducó, porque se ha perdido o se ha robado. Es aquel
inventario que ya no puede ser utilizado. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, ahora vamos a esta pregunta. ¿Por qué es útil mantener un inventario? Según Müller, el inventario en el área o en el sector manufacturero que trabaja bajo el justo a tiempo, el tener un inventario se considera un pleno desperdicio. Si trabajas justo a tiempo, que es conforme se te pide, y lo usas, lo adquieres, lo procesas, lo mantienes en la empresa y una vez que terminas de producirlo, directamente se lo llevas al comprador. Para él el tener un inventario, si trabajas bajo este esquema de producción, es una tontería. Solamente vas a generar pérdidas o merma. Pero si el inventario o el sistema de producción más bien no trabaja bajo esta modalidad y trabaja por tiempos particulares de la empresa y el volumen de venta, sí es importante mantener un inventario, puesto que este nos puede permitir que fluya de una mejor forma o de una mejor manera la información dentro de la empresa. ¿Sí? El poder cubrir o cumplir con los plazos de entrega de la mercancía y el poder garantizar la calidad de los materiales que se reciben o procesan dentro de la empresa. Aunado a lo ya mencionado, los inventarios son útiles porque nos permiten o nos brindan una capacidad de predicción. El poder prever situaciones y planear, dado a esas previsiones, la capacidad de adquisición, la capacidad de producción y el volumen de venta que se pueda llegar a tener y programar o cronometrar justamente cada acción y cada etapa de la organización. Las fluctuaciones de la demanda, la variación que va a tener nuestro producto ya sea producto de adquisición o producto de venta por parte de los usuarios o consumidores. ¿Sí? Esta fluctuación de la demanda nos va a permitir tener una reserva en caso de que se proyecte o se pronostique un aumento de las ventas o la demanda. El siguiente, el evitar una inestabilidad de suministro, el que por alguna razón en nuestro proveedor no nos pueda brindar en tiempo y forma los materiales que requerimos o de igual forma que por alguna situación nuestra producción se retrase y no podamos proveer a nuestros clientes en tiempo y forma de la mercancía que nos fue ya adquirida. El siguiente, la protección de precios, el poder visualizar cierto comportamiento económico y poder anticiparnos a la posible inflación o aumento de los costos. Y esto nos pueda dar la oportunidad de seguir participando en el mercado con precios competitivos o con precios por bajo de la competencia. El siguiente, poder reducir los costos de los pedidos. Muchas veces a mayor cantidad de compra se obtiene un mejor precio. Y esto nos puede dar la oportunidad de ir administrando el uso de ese producto y mantener un costo bajo de venta. Un ejemplo de esto puede ser, si nosotros vendemos mensualmente 100 piezas, 100 unidades de un producto, pues cada mes vamos a adquirir quizás 100 cierres para poder vender nuestras 100 chamarras.
Pero si nosotros adquirimos únicamente 100 cierres, este nos va a costar 5 pesos. Si nosotros adquirimos 500 cierres, en vez de costarnos 5 pesos, nos va a costar 2.50. Entonces sí, vamos a tardar quizás 6 meses en volver a comprar el producto. Pero adquirimos esa cantidad de cierres a un costo bastante accesible. Y eso nos permite que durante esos 6 meses nuestro producto sea competitivo en el mercado. ¿Sí? Y de igual forma, si por alguna razón aumenta el precio de los cierres, nosotros podemos quizás obtener un margen mayor de utilidades aumentando nuestro precio de venta. Y al momento en el que adquiramos otra vez esa misma cantidad de cierres, ya no nos va a impactar tanto en nuestro costo de adquisición, porque ya generamos utilidades que nos van a permitir adquirir sin un impacto fuerte en las finanzas de la empresa el producto a un nuevo precio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Ok. Vamos a dejar el tema hasta acá y nos vemos la siguiente sesión. Excelente fin de semana. Sí, gracias, profesores. Cuídense. Profe. Gracias, profe. Y hasta luego. Hasta luego.